Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar un poquito de Tristan Vukcevic, la que se puede considerar a título presente la gran perla de la cantera del Real Madrid de básquet, y es que el jugador de origen serbio, desde luego, en este último partido frente a Kosur Betis, con esos 11 puntos y 16 de valoración, su máximo puntaje obviamente en lo que a Liga Endesa se refiere, pues toca hablar un poquito de cómo es su morfología, qué es lo que puede aportar, qué detalles nos ha ido dejando y qué futuro a medio o largo plazo nos puede presentar un jugador que por características y calidad desde luego parece tener grandes prestaciones por cómo se mueve, por su mecánica de tiro y su facilidad en teoría para anotar. Lo que desde luego es de perogrullo y evidente es que es un tío con una facilidad para la anotación. No hay más que ver cómo se estructura y cómo se pone a la hora de realizar su lanzamiento, cómo se coloca y la celeridad con la que lanza. Creo que esto para un tipo de 2'8", 2'10" como él es sumamente importante, al igual que la velocidad. Con unos 100 kilos aproximadamente es un jugador tremendamente móvil, pero que más allá de que irá cogiendo con el paso del tiempo kilos, como cualquier jugador que empieza a ser profesional, pues yo creo que debe templarse sobre ese peso, ¿no? Más allá de que se haga más fuerte, más potente. Creo que es muy importante para ese tipo de jugador sentirse ágil y hábil, algo que en algunos casos lo hemos podido ver en la NBA, pues ha sido contraproducente. Me viene al caso mentalmente el ejemplo de Macias Lampe, ¿no? Canterano madridista que fue a la NBA, cogió muchísimos kilos y pasó a ser un muy buen jugador en Europa, pero pasó a ser un 5 y se perdieron algunas cosas como jugador moderno, porque considero que Vukcevic es precisamente un 4,5 que es muy moderno, porque es sumamente móvil y tiene facilidad para jugar de espaldas y de cara al aro. También me gustaría certificar y subrayar que no es solo un jugador de ataque, que a nivel de constitución y de estructura o contexto ese es un jugador para anotar y conseguir puntos fáciles, sino que también puede intimidar, ¿no? Ha ido al tapón también en algunas ocasiones con jugadores de Liga CB y no se ha cortado ni un pelo el tío. Eso también creo que es algo por subrayar y que tenía que comentar. Por lo tanto, queda ver su evolución como jugador. Algunos seguro que tienen en mente esa comparativa con lo que fueron sus primeros inicios de alguna manera de Niko Mirotic en el Real Madrid, porque es un 4 largo, con envergadura, con calidad técnica, todo esto. Pero bueno, todavía toca procesar todo muchísimo, tiene solo 18 años, pero sí que el Real Madrid, pienso que a lo mejor de aquí a estos meses debe ir apostando por él, porque tampoco hay muchos efectivos en lo que es el puesto de center en la zona, así que su apuesta a ir entrando en dinámica en Liga Endesa puede ser más que positiva para ir haciéndose hombre dentro del panorama profesional. Y hablamos de un jugador, en conclusión, que puede aportar muchísimo de aquí al futuro, que tiene un talento especial, un aroma, como decía en el vídeo análisis del partido frente al Kosur Betis, y que ahora solo toca esperar a cómo va a trabajar y evolucionar. Pero parece que los apuntes que se van realizando en torno a este jugador son muy buenos a nivel de trabajo. Es un tipo que trabaja bastante, que está intentando hacer mejoría day to day, día a día. Veremos qué Tristan Vukcevic nos encontramos en el futuro, pero parece que hablamos de un tipo algo especial, muy pero que muy especial. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.